una cosa. ¿Tú te crees que localizar a hackers, saber quién está atacando, quién está defendiendo, quién de verdad está detrás de un ataque que, por ejemplo, ha filtrado un montón de datos, es fácil? Ya te lo digo yo, no es nada fácil. A este tipo de investigaciones en el que vemos un ataque, vamos a por él, vemos a ver las evidencias y no se le llama el proceso de atribución, ¿vale? Nos quedamos con eso un momento. Entonces, estamos diciendo que el proceso de atribución de un ataque no es fácil. Es decir, no es fácil de decir tú has hecho esto y tú has hecho lo otro. ¿Por qué? Pues principalmente, no es fácil, porque muchas veces los atacantes a la hora de atacar, a la hora de ir a por un sistema, a por unos datos, a por lo que sea, se esconden. Y no solo se esconden, sino que nosotros, los defensores, lo que vemos es un patrón de ataque. Y hay muchos hackers distintos que pueden llegar a utilizar las mismas técnicas, los mismos procedimientos, por así decirlo, que otros. Nada fácil. Y de eso va la historia que vengo a contaros hoy, de cómo la atribución de un ataque es difícil e incluso a empresas tan grandes como Google a veces les es complicado decir que este atacante ha hecho esto. Y es más, vamos a ver hoy que Google a veces la ha cagado cuando tiene que ver con solucionar vulnerabilidades. Vamos a por ello. Pues bien, ya estáis viendo mi increíble PPT para aquellos que lo estáis viendo. Para los que no, os estáis perdiendo, como siempre os digo, una pieza de arte. Ni Van Gogh sería capaz de hacer esto. Otra vez tengo una PPT, otra vez tengo los colores más feos que te puedes echar a la cara. Pero bueno, lo que importa es el contenido, es lo que hay ahí dentro. Y lo que hay ahí dentro es cómo fue aquel día en el que Google se acojonó por una vulnerabilidad que les encontraron a Android, al propio sistema suyo. Por si no lo sabéis, Google tiene a Android, es decir, Android es desarrollado por Google y de hecho Google publica el código de manera open source a través de GitHub de Android, de los móviles, vamos. Y por lo tanto, muchísimas veces está responsabilidad de la seguridad de este sistema de Android. Por lo tanto, si alguna vez se le encuentra algún fallo de seguridad a Android, ¿a quién tienes que ir? A Google. Pues bien, vamos a Google y a finales de verano de 2019 llegan al grupo de seguridad de Google. Hay varios, por ejemplo, TAG, el grupo de análisis de amenazas, el grupo específicamente de seguridad interna de Android o incluso Project Zero, que Project Zero es un proyecto de Google que intenta analizar las vulnerabilidades de día cero, es decir, las que son nuevas, súper nuevas, pues eso, Project Zero intenta pues verlas y analizarlas. Pues en este caso les llega a todos estos un email diciendo, oye, que estoy viendo que una empresa que se llama NSO, que NSO es la empresa israelí de seguridad, o una de las empresas más grandes de ciberseguridad allí en Israel, resulta que es que tienen evidencias de que han estado vendiendo un exploit, es decir, una vulnerabilidad para atacar a Android. Y a ver una cosita, cuando digo atacar a Android, vamos a ver que la vulnerabilidad es seria. Es decir, esta vulnerabilidad estaba dentro de lo que es Android, del propio core, del propio kernel. Si estás empezando en ciberseguridad, no te rayes. Luego explico kernel, vulnerabilidad y de todo. No te rayes, no te vayas. Y ante todo, suscríbete si te gusta. Pues bien, ¿qué es la información que les enviaron anónimos, que por cierto fue anónimo, el email que le llegó a todos estos departamentos de seguridad de Android? Les llegó la información de que ya estaba siendo comercializado, es decir, que la NSO parecía que estaba vendiendo cómo explotar esta vulnerabilidad, un manual de cómo hacer daño a Android. Luego también les daban información como aledaña, como paralela, ¿no? Funcionaba en los móviles Pixel 1 y 2, pero no en el 3 ni en el 3A. Que saben que ya no funciona en los kernels de Linux, es decir, en el core de los móviles Android 4.14 ya no funciona, y además que todos los que están por debajo de esa versión de kernel, es decir, del código núcleo de Android, todos son vulnerables de la misma manera. Hostia, vamos a parar aquí un momento. Estamos diciendo que esto, o sea, esta vulnerabilidad afecta a los móviles Android por debajo de esa versión que hemos visto, pero todos de la misma manera. Joder, eso dice muchísimo, porque al fin y al cabo estamos diciendo que todo, o sea, los móviles, ya sea de Huawei, ya sea personalizado de cualquier manera, va a ser explotado de la misma manera. Por lo tanto, ya sabemos, o los investigadores de Google ya empezaron a ver que esta vulnerabilidad se trataba algo interno del propio core, que es lo único que todos estos móviles, de toda la flota esta de un listado que les pasaron, compartían. Así que está bien, ya tenemos más información.
Pues bien, si a finales de verano le dicen esto a Google, el 3 de octubre de 2019 el propio Google lanza una comunicación a todo el mundo diciendo, oye, efectivamente esta vulnerabilidad existe. ¿Pero qué pasó en el medio? Pues bien, básicamente Google se puso a investigar. Dice, vamos a ver, ¿esta vulnerabilidad de qué va? Lo primero que descubren es que es una vulnerabilidad de escalada de privilegios. Vamos a pararnos un momento aquí. Escalada de privilegios. Una escalada de privilegios es cuando tú estás usando un usuario, cualquiera, Cyberforge, Miguel Ángel, lo que sea, lo que tú quieras, pero yo a lo mejor en mi ordenador no tengo permisos para hacer todo. Hay algunos ficheros que están protegidos por el sistema operativo, por ejemplo. ¿Para qué? Pues para que no me los cargue, para protegerlo. Pues en casi todos los ordenadores hay un usuario que se llama administrador o root en Linux. Pues bien, esta vulnerabilidad permitía que un usuario bajo, es decir, un usuario que no tenga muchos permisos en un sistema, escalase sus privilegios para hacerse administrador. Y eso, déjame decir que es lo peor que le puede pasar a un sistema de estos, ¿eh? Lo siguiente es que afectaba al kernel, y como hemos dicho antes, el kernel no es más sino el core, el núcleo de todo el código que hace Android. Es decir, es lo único que comparten muchísimos móviles, porque luego cada una de las fábricas o cada una de las empresas que fabrican los móviles lo que hacen es personalizar ese código core, eso que comparten todos, es como la semillita de la que sale todo lo Android. Pues afectaba directamente ahí. Pero es que no solo eso, es que encima se demostró que eran capaces de explotar, es decir, de ejecutar, de aprovecharse de esa vulnerabilidad directamente desde tu navegador. Es decir, me estás diciendo que una vulnerabilidad en el core, en el núcleo de Android, que se puede explotar, que se puede hacer, digamos, o se puede ejecutar desde el navegador de tu móvil y que encima permite que yo me haga dueño de tu móvil y haga lo que quiera con él. Hostia, telita, ¿eh? Aquí Google ya se acojonó, dijo, pero vamos a ver cómo ha sido posible que alguien me haya descubierto esto y yo no me haya dado cuenta. ¿Pero cómo puede ser? Pues espérate, que la cosa continúa. Cuando ya empezaban a entender todo esto, le pusieron un nombre que es una numeración. Todas las vulnerabilidades de carácter global o que son reconocidas internacionalmente siempre tienen un número. En este caso era el CVE 2019 por el año, 22, y permitía a los atacantes comprometer completamente un dispositivo. Lo que hemos hablado, es decir, un hacker que ejecutase esa vulnerabilidad se podía hacer con el control total del dispositivo. Por supuesto, cogiendo todos los datos, haciendo todo el daño que quisiera. Y lo peor es que Google aquí llegó tarde, es decir, a ellos les avisaron desde un email anónimo, pero ya sabían que esta vulnerabilidad existía desde hacía 2 años. Por lo tanto, todos tuvieron que admitir que sí o sí era muy probable que una gran cantidad de gente que tuviera esos móviles ya habría sido hackeado. Pero bien, vamos a ver, ¿cómo se descubrió? Un momento. En cuanto a la seguridad de los kernel, pues como os podéis imaginar, los kernel son cosas muy específicas, muy complejas y que no todo el mundo sabe cómo manejar. Pues bien, debido a que no hay muchísima gente, se busca intentar automatizar la búsqueda de este tipo de fallos o de fallos de todo tipo, ya sea de funcionalidad, porque el móvil no funciona bien con algo, o porque hemos subido la versión y de repente hemos petado algo, yo qué sé. Pero lo que se intenta en todo caso es siempre tener un proceso que esté constantemente mirando los problemas que pueda tener una nueva versión de ese código, una nueva versión de ese kernel. ¿Y qué pasa? Que en este caso, cuando Google recibió ese email en 2019, se dieron cuenta que un bot, es decir, un robot que tenían ellos programados, en noviembre de 2017 ya encontró el fallo. Este bot se llamaba SysBot y lo que hacía principalmente era ir por todo el código del kernel de Android intentando buscar fallitos o patrones que dijeran, oye, pues esto va a salir mal. Pues resulta que ese bot automáticamente envió un email a una lista de correo en el que se supone que es donde hay que reportar los fallos diciendo, oye, he encontrado esto, que alguien lo solucione. Efectivamente, funcionó así, alguien lo solucionó. En 2018, en febrero, se lanzó una actualización para todos los kernel que estaban afectados por lo que el SysBot había encontrado y Santas Pascuas, ¿verdad? Pues os podéis imaginar que no. Lo que pasó en realidad es que cuando arreglaron ese problema, no lo categorizaron como un problema de seguridad, sino que lo categorizaron como un problema de funcionalidad. Y aquí viene la diferencia. Y leo textualmente de la política de Google. Los bugs, errores, que son parches en los kernels de Linux y o Android que no estén marcados como errores de seguridad, no se incluyen en el boletín de seguridad de Android y por lo tanto no reciben parches en los dispositivos lanzados, aunque tengan problemas de seguridad.
Ya sé que no te has enterado de nada, no te preocupes, yo te lo explico. Básicamente significa que si uno de estos errores, como el que encontró Seedbot, que es la vulnerabilidad de la que estamos hablando, se categoriza como un fallo de funcionalidad, no se actualizan todos los móviles antes, sino que los móviles a partir de ese momento estarán con el fallo arreglado. Pero los anteriores pues, no se actualizarán, total, no se sabe si va a romper algo o no, así que no se hace. Así que, de repente, 2 años después, se dan cuenta de que este bot había encontrado una vulnerabilidad y que la NSO estaba vendiendo los detalles de cómo explotarla. O sea, no quiero ser un ingeniero de Google ese día, es que no lo quiero ser. Así que nada, ¿a qué se dedica Google a partir de ese momento? A buscar soluciones, a actualizar todos los que están por detrás de esas versiones para que nadie sea vulnerable y ante todo a sacar un aviso público. ¿Y cómo sabemos que Google estaba acojonado? Por el simple hecho de que cambiaron una política que tenían ellos desde el principio. Ellos siempre que iban a hacer algo o iban a decir públicamente que habían sufrido un hackeo, tenían una política de 90 días. Esto de los 90 días no deja de ser sino una manera de dar el tiempo al propio Google a sí mismo a solucionar la vulnerabilidad antes de decir que han descubierto dicha vulnerabilidad. Es decir, no van a ser tontos como para decir tengo una vulnerabilidad sin haber encontrado antes una solución y por supuesto sin haber parcheado todo el mundo, ¿no? Pues bien, en este caso se dieron tantísima prisa que en vez de 90 días, es decir, 3 meses, tardaron 7 días en decir públicamente tenemos esta vulnerabilidad y ya la hemos solucionado. Vamos, que si se ponen... ¡Ole! Y bien, dentro de todo esto, cuando sacan el aviso oficial, llega una empresa de investigación de ciberseguridad y dice, hostia, esto me suena. Entra en escena AT&T Alien Labs. AT&T Alien Labs no es más sino una empresa de ciberseguridad que se dedica a investigar este tipo de actores, este tipo de hackers tan grandes o tan, digamos, tan fuertes como la NSO y saca conclusiones, sobre todo conclusiones centradas en poderse defender. Pues bien, ellos habían ya sacado algunos informes explicando que había unos hackers muy grandes que estaban tarjeteando, que estaban yendo directamente contra empresas en todo el sur y este de Asia desde hacía ya muchos años. Pero lo curioso es que no tenían más datos sobre ello, es decir, no sabían bien cómo atar los ataques que habían hecho al impacto de cada uno de ellos. Lo que sí que tenían claro es que ellos habían empezado a estudiar a este grupo en 2017, pero llevaban desde 2012 atacando a todo tipo de países y todo tipo de empresas. Pues bien, a este APT, a este grupo de hackers avanzados, le denominaron Winter is coming. Y básicamente les categorizaron por tener 4 pasos en la ejecución de sus hackeos. Primero, empezaban por enviarte un correo o hacerte instalar una aplicación Android. He dicho aplicación Android, ¿eh? ¿Ya vais pillando? Luego te colaban un documento falso, sin que tú te dieses cuenta te cargaban un programa que era el virus realmente, y a partir de ahí tu ordenador ya era controlado por quien quiera que estuviera detrás de todo esto. Vamos a ver por un momento los detalles técnicos de estas cosas, o cómo lo hacían específicamente. Pero bien, os podéis preguntar por qué estoy yo tan pesado con este Winter, Google y tal. Simplemente porque afectaron a muchísimos países. Pakistán, China, Nepal, Afganistán, Myanmar, Qatar, Sri Lanka, un montón de países, un montón de empresas, principalmente militares y gubernamentales. Pero todo tipo de personas perdieron datos y fueron hackeados por este grupo. Por eso AT&T Alien Labs estaba tan preocupado cuando vio el informe de Google, porque dijo, puedo atar esta información que me está dando Google a estos hackers de aquí y puedo empezar a hacer un mapa de cómo lo hacen y por qué lo hacen. Que entramos por la puerta, señora. Es decir, ¿cómo lo hacen? Primero, te envían un email con un documento intentando que lo cliques o intentando que lo abras, normalmente con una excusa de algo oficial. En este caso, se puede ver que ellos enviaron un correo a un gobierno, a uno de estos de Asia, diciendo que el documento que adjuntaban eran los procedimientos estándares de la policía en un caso de emergencia. No quiero decir la cantidad de gente que quisiera ver esto para saber exactamente cómo la policía iba a actuar si pasaba algo. Así que tú, como un usuario normal, verías ese email y dirías, hostia, pues quiero ver lo que hay dentro. Lo pulsarías y al pulsarlo empezaría la magia. Primero, ese fichero descargaría un fichero HTA. Un fichero HTA no es más sino un fichero HTML de Windows en el que tú puedes embeber, puedes meter código a ejecutar. Es decir, que se pueden hacer cositas malas sin que se dé cuenta mucha gente, ¿vale? Guárdate eso. El caso es que estos ficheros HTA desde 2012 que SiteWinter ha estado en activo han ido cambiando muchísimo, es verdad. Pero básicamente siempre hacen lo mismo. Intentan descargar otros ficheros aparte de sí mismo, te muestran un fichero falso para que tú como usuario pues no te preocupes de lo que pueda estar pasando por detrás y además envían todos los datos de tu ordenador a un servidor central de hackeo. Y es que esto es importante porque antes de ejecutar nada,
ya sabían quién eras, qué programas tenías instalado, si tenías antivirus o no, cómo eras, qué usuario, todo, absolutamente todo tu ordenador, ya lo sabían. Y solo en casos específicos ejecutaban el ataque. Pero ya en este punto, todos los ficheros del malware, todos los ficheros del virus, ya están en tu ordenador, ya estás en peligro. Así que a partir de aquí, lo que hace el virus es, si de verdad eres una víctima a la que hay que atacar, coge un exe, es decir, un fichero .exe, un programa de Windows que esté en la lista blanca de Windows, que eso se puede consultar siendo cualquier usuario en tu ordenador, os puedo dar el comando para que lo podáis ver. Luego cargaba una DLL, es decir, una librería de funcionalidades con el mismo nombre que ese programa esperaría. Pero por supuesto, como podéis imaginar, no era bueno, era malicioso ya la DLL. A partir de ese momento, como el .exe, es decir, el programa que ha copiado junto con la DLL están dentro de la lista blanca de los antivirus y de Windows en general, lo único que tiene que hacer el programa es ejecutarlo y a partir de ahí empezará el virus real. Los que estéis viendo la pantalla lo podréis ver, si no lo describo. Esto es el código de comunicación con el servidor de comando, es decir, con el servidor que los hackers usaban para poder controlar todo lo que te habían instalado, ya sea a través de los emails maliciosos que hemos visto, ya sea a través de la aplicación Android que hemos visto también. Cosas como coger cualquier fichero de tu sistema, cosas como coger toda la información de tu sistema, cosas como mandar una nueva configuración al virus. Cualquier cosa que te puedas imaginar es posible por el simple hecho de que este ordenador ya es suyo, no es tuyo. De hecho, incluso si lo quisieras vender, creo que es más suyo que tuyo, así que... Y a partir de aquí, ya todo ha acabado. Solo habría una manera realmente de desconectar este virus de la red y de todo, que sería reinstalar todo tu sistema prácticamente. Pero bueno, esto no se queda aquí. Falta una pieza de la investigación, que es la conspiración. Dentro de todo este análisis del código, todo lo que hizo AT&T Lab, todo lo que hizo Google a la hora de sacar su informe y toda la información que publicó, sirvió para ver que en realidad estos tíos, tanto en las aplicaciones de Android como en los virus que te enviaban a través de phishing, usaban unas cuantas armas dentro de ese virus que eran las mismas que otros grupos de hacking, que esos ya estaban un poco más estudiados en el pasado. Grupos de hackeo como Goblin Panda, PT40, Icefog, que son un poquito más famosos que SiteWinter, que ya estaban más estudiados, pues todos utilizaban las mismas herramientas. Hostia, qué sospechoso, ¿no? Es decir, 4 o 5 grupos de hacking utilizan exactamente las mismas herramientas. Hostia, niño. A partir de ahí se empezó a estudiar si de verdad había una conexión entre ellos y parece que sí. De hecho, y ya para finalizar la historia, parece que hay un grupo de hacking mucho más amplio detrás de todos estos. Pero eso es una historia que lo dejaremos para el futuro. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que os haya enseñado un poquito cómo los grupos de hacking se les descubre poco a poco y cómo es muy difícil de encontrar la razón o quién incluso ha sido. Pero que a veces, gracias a los investigadores de ciberseguridad, podemos tener más información. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros y todo eso y nos vemos en otro día. ¡Hala!